Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor, suscríbete y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hemos abordado a través de las semanas diversos conceptos sobre la Biblia. Hoy, continuando con esta lista de reproducción que se encuentra también en el canal para aquellos que no hayan podido escucharla, tenemos el concepto del pecado. Lo primero que debemos comprender para poder adentrarnos en este concepto es su origen. Según la Biblia, el pecado se remonta al principio mismo de la creación. En el libro de Génesis encontramos el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén. La única prohibición de Dios era no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, sucumbieron a la tentación de la serpiente y desobedecieron a Dios, lo que la Biblia da a conocer como el pecado original, es decir, el inicio de todo pecado que existe en la actualidad. Esta desobediencia marcó el inicio de este concepto en el mundo y sus consecuencias se han extendido a toda la humanidad. Recordemos que la Biblia es un libro de fe, es decir, se basa en la creencia de la persona para poder llevar adelante enseñanzas. También utiliza parábolas, historias, pero todo esto con el propósito de dar un mensaje más profundo. Cuando vemos la Biblia, observamos que se hablan de diversos tipos de pecados que se pueden clasificar de manera muy resumida en las siguientes categorías, que son las más conocidas. El pecado por omisión. Estos son pecados de los que una persona es culpable por no hacer algo que debería. Por ejemplo, no ayudar a alguien necesitado cuando tenemos la capacidad de hacerlo. En Santiago 4:17 se nos recuerda, abro comillas, así que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Cierro comillas. Vamos a observar, y es un tema que me gustaría tocar un poco más adelante, que los pecados tienen una relación muy ligada con la ética, pero también es importante en una posterior entrega hacer la diferencia entre ética y moral, que podemos abordarlo con mayor profundidad. Pero en el día de hoy, lo que quiero llegar es que igual forma pasa con las faltas o delitos que realizan, por ejemplo, los servidores públicos. Vemos que son responsables por acción y por omisión. En el caso del pecado funciona igualmente. Peca el que omite actuar, y veremos que ligado a este viene otro tipo de pecado, que es el pecado de comisión, es decir, aquellos que cometemos al hacer algo que está prohibido o mal visto por Dios. Un ejemplo de esto sería en Éxodo 20:14, que dice, abro comillas, no cometerás adulterio, cierro comillas. Existen múltiples lineamientos que dio Dios a través de los mandamientos. Sin embargo, este tema ya es conocido y por lo tanto nos centramos en el concepto del pecado de manera general, no individualizarlo porque nos tomaría mucho más tiempo y podríamos perder el mensaje del video. El siguiente tipo de pecado es el pecado de pensamiento. La Biblia nos advierte sobre los pecados que pueden ocurrir en nuestra mente, como la envidia o el odio, por ejemplo. Jesús enseñó en Mateo 5:28
abro comillas, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo impuro ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, cierro comillas. Es decir, pecado por omisión, pecado por comisión. El pecado por pensamiento no lo podemos extrapolar a las normas si lo queremos ver desde el aspecto de una falta o un delito. Es simplemente una responsabilidad única. Ahora, otro tipo de pecado es el pecado de palabra. Involucra decir cosas dañinas, falsas o hirientes. En Proverbios 18:21 leemos, abro comillas, la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Este también es un pecado que hasta cierto punto se extrapola a las normas jurídicas de los países cuando los vemos desde un enfoque de incitar al odio, a la discriminación, a situaciones que hacen daño a los demás. Por último, en esta clasificación se puede mencionar el pecado de orgullo, que también nos lleva a la vanidad. Es decir, la Biblia advierte contra la arrogancia y la autosuficiencia. Proverbios 16:18 dice, abro comillas, el orgullo va antes de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. Cierro comillas. Es decir, el pecado de orgullo es la antesala a la caída porque las personas juegan a creerse Dios, a no tener límites y nada que lo pueda detener. Y la Biblia advierte de que todo aquel que experimenta esto, tarde o temprano, va a caer producto de su propia vanidad o arrogancia. No quiero irme sin hacer una reflexión sobre el pecado y la ética en la filosofía. Veamos por lo menos el origen del pecado en la Biblia. Este concepto se encuentra arraigado a una perspectiva religiosa y teológica. El pecado se define en términos de una transgresión de las leyes y mandamientos de Dios. En la Biblia, el pecado es una ofensa contra Dios y su voluntad divina. La moralidad y las normas éticas se derivan en gran medida de las enseñanzas religiosas y espirituales presentadas en la Biblia. Mientras que, si lo vemos exclusivamente desde la ética de la filosofía, se basa en una perspectiva secular y racional. Los filósofos éticos exploran y analizan las cuestiones morales sin depender necesariamente de una autoridad religiosa superior. La ética filosófica se centra en la razón, la lógica y el debate racional para establecer principios y guiar la conducta humana. Cuando vemos el alcance de estos conceptos, el pecado en la Biblia a menudo abarca una amplia gama de comportamientos, pensamientos y actitudes contrarias a Dios, que incluyen no solamente las acciones concretas, sino también de pensamiento y de corazón, mientras que en la ética se tienden a abordar preguntas más generales sobre la conducta correcta. Se ocupa una variedad de cuestiones éticas, como la justicia, la virtud, la obligación moral y los fundamentos que éstas tienen. En torno a la universalidad y la diversidad, el concepto de pecado es particular para la tradición judeocristiana, aunque hay similitudes con otras religiones abrahámicas. No todos los sistemas de creencias religiosos comparten la misma noción de pecado. En torno a la ética, su enfoque tiende a ser más universal, ya que busca principios morales que puedan aplicarse de manera amplia a todos los individuos, independientemente de las creencias religiosas específicas. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el pecado según la concepción de la Biblia? La propia Biblia nos ofrece pautas y principios para vivir una vida virtuosa y alejada del pecado. Una de las formas más importantes de hacerlo es a través de la oración y la búsqueda de la relación más cercana con Dios. En Santiago 4, del 7 al 8, se nos exhorta, abro comillas,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cierro comillas. Además, debemos ser conscientes de nuestras debilidades y tentaciones personales y estar en guardia contra ellas. También es esencial rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en nuestro viaje espiritual. Es importante destacar que el pecado, según la Biblia, no se limita a las personas creyentes o no creyentes. Todos los seres humanos, independientemente de su fe, son susceptibles al pecado. Romanos 3:23 nos dice, abro comillas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cierro comillas. En resumen, el concepto de pecado en la Biblia tiene profundas raíces en la historia de la humanidad y se encuentra en una variedad de formas y contextos. La Biblia ofrece orientación sobre cómo prevenir el pecado y vivir una vida virtuosa. Recordemos siempre que la reflexión sobre estos temas nos ayudan a crecer espiritualmente y a comprender mejor nuestra propia naturaleza. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura y filosofía. Te espero la próxima.